Hola a todos, este es el taller final para la materia de procesos de negocio de la especialización en arquitectura empresarial de software. Nuestro taller está basado en la automatización del procedimiento de solicitudes del sistema de información de entidad pública. Nuestro grupo está conformado por Felipe Barbosa, Daniel Mejía y Camilo Parra. Las herramientas que nosotros usamos para poder realizar la automatización son Bonitasoft para poder realizar el BPMS, Angular para poder realizar el desacoplamiento de la interfaz del BPMS, Alfresco para poder realizar todo el tema de gestor documental, OpenL Tables para el motor de reglas o toma de decisiones, el CRM Salesforce para poder guardar todas las entidades, en este caso son nuestros clientes, Power BI para todo el tema de análisis a nivel de gráficas y toma de decisión, y una base de datos Firebase para poder guardar todas las solicitudes que se registran. Vamos a empezar inicialmente a explicarle el proceso en CRM Salesforce, donde nuestro compañero Daniel nos explicará cómo podemos crear tanto columnas, obtener el token para poder realizar la conexión y la información que se visualiza. Bueno, para la parte de Salesforce, lo primero que hicimos fue descargar nuestras entidades de la página de CIEP. Esto nos va a descargar un archivo CSV y las columnas de ese CSV deben coincidir con las columnas que tenemos dentro de las cuentas de Salesforce. Entonces, para eso vamos primero a añadir las columnas customizadas dentro de Account Fields. Vamos a venir a la parte de abajo donde dice Account Custom Fields y creamos los campos correspondientes. En nuestro caso creamos los campos de departamento, municipio, ID de la entidad, el NID y un nuevo campo de estado que es el que nos va a servir como criterio de decisión dentro de las variables del proceso. Luego de que ya tenemos las columnas creadas, vamos a ir a la parte de Setup y vamos a descargar la aplicación Data Loader, que lo que nos va a permitir es simplemente cargar el CSV que teníamos dentro de las cuentas de Salesforce. Y quedaría de la siguiente manera. Entonces, en este caso, las cuentas van a quedar con una estructura como la que se muestra. Entonces vamos a tener la columna, los campos de aprobado y los campos propios de el archivo que teníamos en el CIGEP. Por último, la configuración que necesitamos hacer en Salesforce es la de crear el token para la doble autenticación desde la herramienta bonita. Para eso vamos a nuestro usuario y a la configuración. Y en la búsqueda vamos a escribir token y Reset Security Token, que lo que va a hacer es enviarnos un nuevo token al correo electrónico. Ese token es el que se va a usar junto a la contraseña para autenticar al CRM desde el Bonitasoft. Eso en cuanto a Salesforce. Listo. Ahora nuestro compañero Felipe nos va a explicar cómo podemos manejar el motor de reglas basado sobre OpenL Tables. Para la parte del motor de reglas decimos utilizar OpenL Tables, que es una herramienta para cargar tablas de decisión y así controlar las diferentes reglas del negocio para el proceso. OpenL Tables nos ofrece el Web Studio, que es el IDE para hacer la configuración de nuestras reglas, y nos ofrece también una parte de Web Service para exponer todas las reglas del negocio y así comunicarnos con Bonitasoft. Vamos a explicar la parte Web Studio, donde hicimos las reglas del CIGEP. A continuación, en la parte izquierda vemos nuestro proyecto CIGEP, donde vamos a ver dos tablas de decisiones. Una
para el tema de salarios y cargos y otra para usuarios y cargos. Para el tema de salarios y cargos vemos que una regla del negocio del proceso es que yo puedo registrar una entidad en el CIGEP siempre y cuando los salarios sean superiores o iguales a 50 millones y la cantidad de cargos de la entidad que se va a inscribir sea mayor o igual a 15. Cualquier otra variante nos va a retornar false. Y para la parte de usuarios y cargos, la regla nos dice que la cantidad de usuarios debe ser igual a la cantidad de cargos para que se pueda continuar con el proceso de inscripción. De lo contrario, se va a retornar false y no se va a poder continuar con la inscripción de la entidad. Luego de hacer esta parametrización, eh, podemos ver en el Web Studio los diferentes servicios que se exponen por cada tabla de decisión. Esto ya lo veremos de manera mucho más detallada cuando expliquemos el empalme con Bonitasoft. Ok. Ahora vamos a mostrar Alfresco, que es nuestro gestor documental. Alfresco, digamos que estamos usando la versión 5, que es la 2017, y vamos a poder evidenciar en mis ficheros una carpeta que se llama documentos entidad. En esta carpeta, nuestro BPMS va a realizar la creación de ciertas carpetas o ciertos directorios que lo que van a hacer es guardarse de acuerdo al nombre de la entidad, que eso es lo que vamos a mostrarle en el desacoplamiento sobre Angular. Además, nuestra base de datos en Firebase, que si ustedes se dan cuenta, es una base de datos que está basada por objetos, es una base de datos no SQL, y podemos tener nuestros usuarios, que en este caso son usuarios que se conectaron por medio de redes sociales, y las solicitudes, que son las solicitudes que se registran por medio de esos usuarios. Ahora vamos a ver nuestro proceso, que es el que va a hacer toda la magia y toda la automatización respectiva sobre el sistema de información de gestión pública. En este caso, nuestro proceso está conformado por dos pools, uno por el lado de la entidad y otro por el lado del CIGEP, donde la entidad inicia, es el que en realidad inicia todo el proceso de registro de las solicitudes y registro de la entidad en el sistema de información de función pública. Iniciamos por registrar una solicitud, una tarea de usuario, donde tiene unos contratos, que en realidad los contratos son unos variables: nombre, NIT, el número de orden, el sector, el municipio, el correo. El correo es muy necesario porque el correo lo que va a hacer es enviar la información de aprobación o rechazo. Y el caso. Este caso es importante porque el caso en realidad es el identificador por cada uno de estos procesos. Tenemos un conector de salida, que nuestro conector es un conector REST por el lado del post, que lo que hace es simplemente conectarse a la base de datos de Firebase y envía un JSON. Ese JSON es un cuerpo que se generó gracias a Ruby, que nos arma una estructura para poder registrar esa información. Lo manejamos por JSON Builder y él nos construye una estructura del nombre, el NIT, el orden, el sector, el municipio y la información que les mostré anteriormente, y todo lo extrae de una variable de negocio que se llama solicitud input. Solicitud input fue el contrato que les mostré anteriormente. Cuando él hace el registro, él envía un mensaje
y ese mensaje notifica un caso. Ese es el caso que lleva a la entidad para poder continuar, digamos, con el lineamiento del proceso de validación de la solicitud. Al enviar el caso, el proceso o el pool de dirección, el proceso SIGEP, en el lane de dirección de empleo público, inicia el siguiente proceso, que es la validación de la solicitud. Esa validación de la solicitud también tiene un contrato con la información que registró el lado de la entidad y una opción de aprobado. Esta opción de aprobado lo que hace es que por medio del usuario que va a realizar la validación, simplemente aprueba o no aprueba la solicitud. Si se aprueba y si no se aprueba. Si no se aprueba, se notifica el rechazo y ese rechazo se guarda por un conector de entrada que lo que hace es realizar una actualización a la base de datos de Firebase con la información y con el estado de aprobado. Y un conector de salida que envía un correo indicando hacia dónde debe enviarlo. Recuerden que se ha indicado en una de las variables que tenía que registrar el correo donde tenía que tener la información y el cuerpo del correo. Y se finaliza el proceso. Si se aprueba, se actualiza la solicitud, vuelve y otra vez actualiza la solicitud sobre el Firebase en el conector de entrada y un conector de salida que envía la notificación de aprobación. Se registra la entidad, donde esa entidad se registra de acuerdo a lo que nos decía Daniel, se registra sobre Salesforce y para el conector de Salesforce es la creación de un objeto donde se ingresa el usuario, el password y el token que llegó al correo electrónico. ¿Cuáles son los campos? El estado, la entidad, el email, que estos campos fueron creados también en Salesforce como nos mostraba Daniel, y la información de dónde va a obtener, que se va a obtener para cada uno de esos campos. Cuando se finaliza, él va a tener una respuesta que es un objeto. Ese ID es el resultado del registro creado. Ese Object ID se encuentra como una variable de proceso. Al realizar el envío de la información, él envía un mensaje de nuevo indicándonos cuál fue el identificador de la entidad en Salesforce y un ID generado por parte de la base de datos de Firebase. La recibe el proceso de la entidad y se inicia la gestión por parte del usuario del registro de documentación. Este registro de documentación contiene el total de salarios de la entidad, total de usuarios o personas que trabajan para la entidad, la cantidad total de cargos y los cargos que existen o el total de cargos que existen dentro de la entidad. Y unos documentos que son el documento donde está el nivel estructural y cargo salarial por cada uno de los cargos, los usuarios o las personas que están trabajando dentro de la entidad y un resumen que se llama Document ID Form, que es un resumen que se genera por parte del desacoplamiento, que es lo que vamos a ver ahorita. Cuando se finaliza cuando se finaliza el registrar documentación, se crea una compuerta paralela que lo que hace es por medio de unos scripts
realizar la validación por parte de Open Rules, que fue lo que nos explicó nuestro compañero Felipe. Uno es la validación del total de salarios y otro es la validación del total de cargos y usuarios. Cada uno de ellos tiene un conector de entrada, que el conector es un script, y el script es una conexión por web service, que lo que hace es simplemente enviarnos la información, que es la cuenta CAR y la suma salarial, que es lo que vamos a ver también dentro del desacoplamiento, y una respuesta. Las respuestas en motor de reglas son de tipo texto. Por lo tanto, los conectores que se usan para REST, para realizar API REST, no nos sirve, ya que las respuestas que se obtienen son por parte JSON. Por lo tanto, no se pueden utilizar. Por eso se construyó este script que nos ayuda a conectarnos y retornar la información de tipo string, o sea, un tipo texto. Cuando él retorna esta información, se guarda dentro de un resultado, que es una variable también, es una variable por parte del proceso, que es de tipo texto. Al igual que la validación de cargos. La validación de cargos también se genera un script igual, pero pues con las condiciones de la regla que se mostraron también ahorita por parte de nuestro compañero Felipe. Al finalizar, se realiza una validación y nos indica que si la validación fue exitosa. Esta validación es por parte de los resultados de las dos partes, de la validación total de salarios y de validar los cargos y usuarios. Si los dos son correctos, se aprueba la entidad. Si alguno o los dos no son correctos o son false, se notifica el rechazo. Al aprobar la entidad, tiene dos conectores de entrada y un conector de salida. El conector de entrada es para realizar la actualización del estado de esa entidad en Salesforce. Nos dice que la entidad fue aprobada. Y se hace una actualización en la solicitud por parte de la base de datos de Firebase, indicándonos también lo mismo, entidad aprobada, para que la información quede guardada en ambas partes. Y un conector de salida que envía un correo indicando la aprobación por parte de el proceso de SIGEP. Viene el registrar documentos, donde es un conector de entrada que crea una carpeta. Esa carpeta se crea de acuerdo al nombre que se registró por parte de la entidad, y un conector de salida que lo que hace es guardar los documentos que habíamos mencionado anteriormente. Un documento donde se guardan los usuarios, un documento donde se guardan los cargos y un documento donde se guarda el resumen de gestión por parte de la entidad, finalizando el proceso. Al igual que si la validación no fue exitosa, se notifica el rechazo. Se rechaza por parte de Salesforce, el estado cambia a rechazado. Se actualiza también en la base de Firebase el estado y se envía un correo indicando el rechazo por parte de la entidad, del sistema de información, finalizando también el proceso. Ahora vamos a pasar al desacoplamiento, que fue hecho en Angular. Y tenemos entonces, vamos a iniciar sesión por Twitter. Cuando iniciamos sesión, como no hemos hecho ninguna solicitud, él nos abre un formulario para registrar la solicitud.
Este formulario es esta tarea que se encuentra acá, que es una tarea de usuario. Vamos a crear uno de ejemplo. Educación, municipio Cajicá. Y un correo. Enviamos la información. Y estos servicios que se muestran son servicios que provee Bonita para poder realizar el desacoplamiento. Ya acá hizo el registro y si vamos a nuestra base de datos de Firebase, vamos a encontrar que se creó una solicitud. Si vemos nuestra solicitud en Salesforce, todavía no la podemos ver hasta que no se apruebe la solicitud creada. Entonces vamos a iniciar sesión por el lado del sistema de información de función pública y vemos que acá nuestra solicitud ya está marcada en el caso 3002. Si la ejecutamos, nos va a mostrar el nombre, el NID, el orden, el sector, el municipio y el correo. Y una opción de solicitud, si fue aprobada o no fue aprobada. Esta opción es cuando se envía la solicitud y se inicia el proceso de SIGEP. Nuestra caja de validar solicitud es este formulario. Si le damos guardar, y actualizamos acá en nuestra opción de la entidad, vemos que se registró y se aprobó la solicitud. Eso quiere decir que se aprobó, se actualiza la solicitud de la entidad, se registró la entidad y envió un mensaje para poder registrar la documentación. Si vemos nuestro correo, vamos a ver que acá nos llegó nuestro correo de aprobación de solicitud. Bienvenido al sistema de información. Ingrese al siguiente link para registrar la información. Y este link es esta opción. Y en la base de datos podemos ver que acá se registró la solicitud como aprobado. En nuestro Salesforce vamos a Accounts. Vamos a buscar entidad Cajicá. Y acá está nuestra entidad, que está en un estado pendiente. Si nosotros iniciamos el proceso, de acuerdo a lo que nos decía nuestro compañero Felipe, total de salarial debe ser mayor o igual a 50 millones, total de servidores públicos debe ser mayor o igual a 15, total de suma de cargos existentes debe ser también mayor o igual a 15, y la cantidad de cargos. Digamos que en este caso podemos tener 3 cargos que podrían ser profesional senior, profesional junior y un director. Y los archivos que nosotros debemos cargar. Entonces el cargo salarial,
nuestros usuarios, iniciamos y subimos la información. Entonces acá nos dice que nuestro resultado fue correcto en subir las dos archivos y guardamos. Se acabó el vídeo, otra vez se ejecutó. Información. Y podemos ver, bueno, digamos que el formulario que nosotros mostramos es registrar documentación. Y al guardar esa información, él realizó estos dos motores de reglas. Estos dos motores de reglas son los que dieron la aprobación. Si miramos el correo, nuestra solicitud fue aceptada, la información registrada fue validada exitosamente. En nuestro Salesforce podemos ver que la entidad fue aprobada. En nuestro gestor documental vemos que se creó una carpeta llamada entidad KGK y los tres documentos que nosotros cargamos, donde uno de los documentos en realidad no es que se haya cargado, sino que fue generado por medio del formulario que se registró. Nos muestra la información: total de usuarios, cantidad de cargos disponibles, total de cargos disponibles y total de salarios. Más los archivos en Excel que nosotros cargamos. Eso quiere decir que nuestra validación fue exitosa. Si fue exitosa, como mostramos en Salesforce, se aprobó la entidad, se envió el correo notificando y se registraron los documentos, finalizando nuestro proceso de automatización de registro de solicitudes por parte del sistema de información de función pública. Ahora nuestro compañero Daniel nos va a mostrar la visualización de la información registrada por parte de nuestro inteligencia de negocio y analítica en Power BI. Bueno, para la parte de inteligencia de negocio, trabajamos con la herramienta de Microsoft Power BI. Y para este caso, entonces, creamos un dashboard con 4 gráficas que lo que nos van a mostrar es la cantidad de solicitudes aprobadas. Este lo tomamos de la información que está en la base de datos de Firebase. En este caso tenemos 4 solicitudes de las pruebas que hemos hecho. Información de los tipos de cuenta, industria y el estado de cada una de las solicitudes. Estas 3 últimas son tomadas de la información de Salesforce. Entonces lo que hicimos fue crear 2 diferentes data source en el dashboard. Uno que es este account, que es el que tomamos de Salesforce, y este output, que es el archivo de salida que vamos a tomar de la base de datos de Firebase. En el caso de account, pues fue un poco más simple porque tenemos el conector nativo de Salesforce en el Power BI. Simplemente vamos a la opción de Get Data y buscamos la parte de Salesforce Object. Dentro de esto seleccionamos Accounts y este nos va a traer todas las columnas que tenemos creadas para nuestras cuentas. Diferente para el caso de Firebase, porque Firebase nos va a dar una estructura similar a esta, que es una estructura JSON, pero el Microsoft Power BI nos estaba dando problemas con este encabezado. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue una pequeña aplicación que lo que va a hacer es tomar ese archivo que nos estaba exponiendo Firebase, parsearlo a lo que necesitamos y guardarlo en un .csv para luego importarlo desde el Power BI. El archivo va a tener la siguiente forma.
que ya es la estructura que necesitamos, un ID y nuestra estructura JSON para cada una de las filas. De igual manera, ese lo importamos también en el getData y en un text CSV, sino que la segunda columna va a ser un JSON. Ahí simplemente le vamos a dar clic derecho y transformar data JSON. Entonces lo que nos va a arrojar el data source es todas las columnas que tenemos en nuestra base de datos de Firebase. Eso con el fin de poder generar el informe de la primera gráfica. Y esa ya sería nuestra parte de la inteligencia de negocio en el Microsoft Power BI.